Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al streaming del mes de julio de Play and Play. Después de los dos previos streamings en los cuales hemos estado hablando de diferentes temáticas típicas de lo que sería de recursos humanos, como os anuncié en el anterior streaming, creo que es el momento de introducir el mindfulness como herramienta para poder tener más presencia tanto en las entrevistas como en los procesos de selección. Y tenemos el lujo de tener a Silvia Comas con nosotros hoy, que nos va a ayudar a entender cómo podemos aterrizar este concepto y un poco pues entender cómo esto lo podemos llevar a cabo. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecerte tu presencia. Bueno, eres una persona que considero que tienes unos conocimientos realmente compatibles con lo que yo veo que es la selección de personal hoy en día, y además has sido muy valiente porque casi nadie habla de mindfulness y de selección de personal a la vez, ¿eh? Entonces, un poquito por entender la cuestión, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas, ¿qué es el mindfulness? Vale, mira, mindfulness es una capacidad que todos tenemos de poder estar presentes en lo que ocurre en nuestra vida y de poder ver con claridad lo que ocurre en nuestra vida. Y la vida ocurre en el presente. Entonces, el mindfulness es una definición de las más conocidas, que es la que acuñó Jon Kabat-Zinn, que es una de las personas que más ha contribuido a que la práctica de mindfulness se divulgue en Occidente. Sería la conciencia que surge, la comprensión que surge cuando prestamos atención de una forma particular, que sería deliberadamente, a lo que ocurre en el momento presente y sin juzgar. ¿Vale? Entonces, es una capacidad que todos tenemos, pero que practicamos poco, porque en realidad algunos estudios científicos demuestran que nos pasamos casi la mitad del tiempo en nuestra vida pensando en cosas que no están ocurriendo, con la atención puesta en cosas que no están en este momento, en el pasado o en el futuro, y eso nos desconecta de lo que está ocurriendo. Y que quizás nunca pasarán. Y que quizás nunca pasarán, efectivamente. Qué interesante. Precisamente yo, como reclutador, el patrón más frecuente que veo asociado con el fracaso a la hora de no pasar una entrevista es el estrés. Es decir, personas que al entrar en la entrevista llegan muy estresadas, no nerviosas, sino como yo siento la propia presión que se autoinsuflan, perdón, que no me salía la palabra, en la entrevista. ¿Puede el mindfulness ayudar de alguna manera? Sí, claro. De hecho, el programa de entrenamiento de mindfulness que creó Jon Kabat-Zinn y que es el que yo facilito desde hace años, es un programa que se titula, que es, el nombre que tiene es Reducción de estrés basada en mindfulness, ¿no? O cómo el mindfulness puede ayudarnos a manejar el estrés. Y está orientado a que las personas puedan desplegar recursos para afrontar de una forma más positiva, poder manejar de forma más eficaz pues el estrés, que al final es algo que todos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud dice que prácticamente todas las personas, especialmente en Occidente, vamos a tener un episodio de estrés o varios en nuestra vida, y no sé si sabes que recientemente también se ha considerado una enfermedad. El estrés es ya oficialmente una enfermedad y además es una de las enfermedades que más impacto tienen en el rendimiento y en las bajas laborales. Entonces, claramente es algo que se puede manejar y esa es una buena noticia para todos. Es decir, todos podemos sufrir estrés, pero todos podemos aprender a manejarlo mejor. Muy bien. La verdad es que son muy buenas noticias que nos digas que podemos manejar el estrés, porque muchas personas piensan, yo soy así, es mi personalidad, la realidad es así de dura. ¿Qué consejo le darías al candidato que está estresado? Y por hacer una respuesta con más posibilidades, por ejemplo, hay gente que se estresa antes, pero cuando llega a la entrevista yo noto que se relajan, y el patrón contrario, el que llega a la entrevista y a veces por la propia interacción con la persona que tiene delante se estresa, por lo que sea.
Entonces, ¿cómo podríamos darles algunos consejos basados en el mindfulness? Mira, la práctica de mindfulness en realidad es una práctica de autoconocimiento, ¿vale? Es una práctica que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y a entender mejor cómo funcionamos, cómo funciona la mente, cómo nos relacionamos con aquello que ocurre. Entonces, pues algo que puede ser positivo es que una persona sepa cómo funciona. La persona que tiende a ponerse nervioso antes, pero que una vez está en la tesitura, pues ya se tranquiliza, pues a lo mejor tiene que integrar algún tipo de pauta para poder manejar ese nerviosismo previo, para que no le desestabilice, para que no le agote, para que no le cause malestar, ¿no? Y mucho de esa anticipación está relacionada con los procesos rumiativos, ¿no? Con esa tendencia que tiene la mente a agarrarse con pensamientos de cosas que no están ocurriendo y a darles vueltas, con cosas desagradables, ¿no? Pues probablemente las personas que se ponen nerviosas antes de una entrevista, su cabeza va corriendo escenarios de cómo irá, qué pasará, qué no pasará, etcétera, cuando en realidad no se sabe, ¿no? Cuanto más tranquila una persona vaya a una entrevista y más auténtica y más espontánea pueda ser, mejor va a ir esa entrevista, ¿no? Porque en realidad todos queremos contratar a una persona, a alguien que vemos quién es esa persona, ¿no? Y por eso es importante poderse mostrar con naturalidad y con espontaneidad. El que tiene tendencia a ponerse nervioso una vez está en la situación, entonces realmente es importante que pueda integrar pautas y modos de poder centrarse y de poder manejar el nerviosismo, ¿no? Y mindfulness propone una serie de técnicas, una serie de pautas para poder manejar ese nerviosismo, que pasa esencialmente por darse cuenta, reconocerlo y darle un espacio a que eso está ocurriendo. Es muy interesante lo que has dicho y de hecho realmente me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que además no siendo una profesional de recursos humanos creo que tiene mucho mérito, es decir, estar nervioso forma parte de nosotros mismos también y a veces no tenemos que hacer tanto esfuerzo porque no se nos note, sino por entendernos mejor para poder gestionarlo. Y otra cosa que, la verdad es una pregunta que no tenía pensado hacerte, pero creo que es muy buena. Has hablado de la naturaleza rumiativa de los pensamientos, ¿no? Entonces, yo noto que las personas, de tanto pensar en su proceso de selección, se plantean 150 opciones y al final algo completamente falso se instaura en su mente. A lo mejor el proceso va muy bien y creo que estoy descartado. ¿Cuántas veces no lo he visto? O llamar a un finalista y que me diga, pensaba que ya no me ibas a llamar. ¿Cuál es la interpretación que haces desde el punto de vista del mindfulness? Bueno, cuando te decía que mindfulness es una práctica que nos invita a estar en lo que está ocurriendo, en la experiencia real, no en las ideas que nos hacemos sobre las cosas. Y en el proceso de entrenarlo hay una posibilidad de ponerle un poco de luz a las creencias, a los pensamientos que tenemos sobre cómo son las cosas y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver cómo son las cosas, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que podemos hacer de ver cómo los pensamientos nos desconectan de lo que está ocurriendo y esa posibilidad que tenemos de dejar de lado los pensamientos o los juicios que podemos hacer, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando realmente. Y ahí nos podemos llevar sorpresas. Por eso, en realidad, es una práctica que nos ayuda a entender mejor lo que está pasando, sin ideas preconcebidas o sin juicios catastrofistas, que ese es uno de los problemas cuando hay estrés o cuando las cosas son difíciles o cuando una persona está en una situación pues de vulnerabilidad o porque lleva tiempo buscando trabajo. Pueden aparecer muchas ideas que en realidad no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, pero que al final acaban creando una cierta realidad para esa persona, ¿no? Un poco ese principio de las profecías autocumplidas. Correcto. Me encanta que saques este tema porque yo soy un ferviente, que yo creo mucho en el tema de las profecías autocumplidas
y realmente se programan creencias negativas en los candidatos a veces. Muy bien. Y ya sé que es una pregunta un poco rara, pero yo lo digo porque también el cuerpo se manifiesta en las entrevistas. Hay gente que suda mucho, yo noto cambios de color, inestabilidad de las extremidades. Es decir, ¿qué papel tiene el cuerpo en el estrés? Y un poco cómo podemos de alguna manera pues también dar algún consejo para ver cómo gestionarlo o cómo aceptarlo, según lo que has dicho tú. Mira, una de las formas principales por las cuales podemos o que nos pueden ayudar a anclarnos en el momento presente es tener una mayor conciencia del cuerpo, una mayor conciencia de lo que ocurre en el cuerpo, una mayor conciencia de la postura, por ejemplo, que tenemos, o del contacto del cuerpo si estamos sentados con la silla, o de las plantas de los pies con el suelo. Y en este momento yo invito a las personas que nos estén escuchando a que hagan esta práctica, ¿no? de tomar conciencia de cuál es su sensación en el cuerpo, qué sienten al estar sentados ahora, cómo está el cuerpo, si hay cansancio, si hay energía, si hay algún punto donde hay una tensión más intensa, ¿vale? Y el simple hecho de conectarnos, de sintonizarnos con el cuerpo, nos da un anclaje, nos conecta a lo que está ocurriendo en este momento, porque las sensaciones que notamos en el cuerpo siempre están en el presente, ¿vale? Y es una muy buena manera de anclarnos en el momento presente y de hacer una pausa a los procesos de pensamiento que puede haber, que nos desconectan, que nos llevan hacia el futuro, que nos llevan hacia el pasado. Entonces, simplemente llevando la atención al cuerpo y a lo mejor notando que hay, pues que el corazón está acelerado, si está acelerado, o que hay sudoración, como tú decías, ¿no? Tomo conciencia que esto está ocurriendo y a lo mejor simplemente acepto que eso está ocurriendo. Si hay sudoración, a lo mejor puedo coger un pañuelo y puedo secar un poquito ese sudor. Si noto que tengo tensión en alguna parte del cuerpo, a lo mejor puedo ajustar la postura para liberar un poquito esa tensión. Pero en cualquier caso, esa conexión con el cuerpo ya me ha permitido centrarme y me ha permitido además tomar contacto con la persona que tengo delante, porque esa es otra de las cosas importantes para mí en una entrevista, y es que una entrevista va de una conversación con otra persona y tienes que establecer un vínculo, una conexión con esa persona. Si tú estás en tus pensamientos, en lo que no funciona, en lo que podría pasar, es muy difícil que consigas conectar con la otra persona. Me parece súper interesante, porque no se me había ocurrido nunca, el hecho de utilizar la forma de posicionarnos con el cuerpo como manera de tomar consciencia. Incluso creo que puede ser válida la opción de practicar en casa, de cómo me voy a sentar, cómo me voy a posicionar con el reclutador, como manera de empezar a, por decirlo de alguna manera, familiarizarme con la situación y después tener un poco menos de estrés. Me parece realmente interesante. En relación a lo que sería, bueno, los juicios, has hablado de los juicios, bueno, y la presencia. Yo en el programa que tú realizas, una de las cosas que como experiencia personal más me gustó es que yo pensaba que era una persona que juzgaba mucho, pero solo había descubierto el 10% de mis juicios. Cuando hice el programa empecé a darme cuenta de tal. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los candidatos juzguen menos la situación, al reclutador, a ellos mismos, la buena, la mala suerte, el momento del año, la crisis, el COVID? Porque al fin y al cabo es lo que decías, a lo mejor todo esto no aporta nada. Bueno, todo esto es un proceso, ¿no? Y dentro de un programa de entrenamiento de mindfulness como el que tú hiciste, sabes que dura un tiempo y que a medida que uno va practicando es más fácil que eso se vaya evidenciando, ¿no? Todos hacemos juicios constantemente, en realidad, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Y el primer paso para poder empezar a relacionarnos de otra manera con eso es darnos cuenta de que los hacemos, ¿no? El poder darnos cuenta de cuando ese juicio surge y eventualmente aceptar que a lo mejor no es la verdad absoluta, especialmente si ese juicio me está haciendo sentir mal, ¿no? Porque si me está haciendo sentir mal,
me está generando malestar. Entonces ahí tengo una motivación adicional, a lo mejor de poderlo explorar o poderlo indagar o poderlo poner de lado y ver qué es lo que pasa, o poder indagar cuáles son todas las creencias que están motivándome o que están llevando a que ese juicio se haga, ¿no? Pueden ser juicios en relación a uno mismo, pueden ser juicios en relación a una propuesta, etcétera. Es decir, los juicios están siempre muy condicionados por lo que nos ha pasado, por quiénes somos, por la educación, con el pasado, ¿no? Están un poco motivados por el pasado o por emociones que podemos estar experimentando en ese momento. Cuando hay miedo, cuando hay rabia, aparecen juicios muy, muy potentes sobre situaciones que a lo mejor si no tuviéramos esa emoción no haríamos esos juicios, ¿no? Por eso la práctica de mindfulness nos ayuda de alguna forma a conectarnos más con lo que está ocurriendo, de forma a podernos liberar de esos juicios que a lo mejor nos predisponen a ciertas reacciones que no van a ser positivas, que no van a ser eficaces, ¿no? Claro. Las más adecuadas. Y eso es especialmente, perdona que acabe, no, perdona, a mí me parece especialmente interesante en los momentos que vivimos, que son unos momentos muy disruptivos, muy de cambio, donde claramente hay muchas cosas que hacíamos antes que ya no valen, que ya no van a ser posibles. Y es precisamente por esa razón por lo cual es todavía más importante ser capaces de estar a lo que se está abriendo, porque hay cosas que se están abriendo, hay oportunidades, ¿no? Hay ese dicho que dice, se cierra una puerta pero se abre una ventana, pero hay que estar presente para poder ver las ventanas que se abren, ¿sabes? Cuando uno está pensando en lo que tenía, en lo que ha perdido o en lo que querría que fuera, a lo mejor no es capaz de ver lo que está siendo posible en este momento. Lo que acabas de decir precisamente era algo que quería preguntarte. ¿Es posible detectar ciertos momentos o ciertos elementos agradables en un proceso de selección que igual no está siendo tan agradable como pensábamos? Yo tengo una anécdota muy corta que quiero poner en contacto con la audiencia, y es que yo después de hacer el programa empecé a oír pájaros en la calle donde vivo, nunca los había oído, entonces me concentraba en salir de casa con una cierta actitud y empezaba a oír a los pajaritos, ¿no? Entonces, ¿puede pasar lo mismo en un proceso de selección? Claro, claro. Todas las personas tenemos un sesgo evolutivo, de hecho, que orienta la atención hacia lo que no funciona, hacia lo que puede ser un problema, hacia lo que puede ser una amenaza o un peligro, ¿no? Porque esa es algo que evolutivamente nos ha ayudado a sobrevivir, ¿vale? Entonces, la mente o la atención, de forma espontánea, se orienta mucho más hacia lo que no funciona que hacia lo que funciona. Por eso, en el entrenamiento de mindfulness hay una parte del entrenamiento que está orientada a poner la atención deliberadamente, observando lo que es positivo, lo que sí funciona, lo que es agradable, ¿vale? Porque si no prestamos atención deliberadamente a esos aspectos, a lo mejor pasan desapercibidos. Y todos, o casi todos, globalmente tenemos momentos agradables en nuestra vida, por mal que vayan las cosas, ¿vale? Aunque no tengamos trabajo, pues tendremos una familia o tendremos a alguien que nos quiere o tendremos una posibilidad de ir a la naturaleza y de disfrutar de la naturaleza o de disfrutar de la vida, aunque no tengamos trabajo, ¿vale? Entonces, el encontrar un trabajo cuando no se tiene, y a mí me ha pasado, ¿no? Puede convertirse en una obsesión, pero eso no es la mejor manera de encontrar un trabajo. Y tú lo sabes, tú eres reclutador, nadie quiere contratar a personas desesperadas, ¿verdad? Queremos contratar a personas equilibradas, queremos contratar personas que sumen, personas que inspiren confianza, que las veas con calma, que las veas con capacidad de manejar dificultades, especialmente en estos momentos en los que va a haber muchos cambios. La verdad es que lo que has dicho es verdad, no queremos contratar personas desesperadas. Sin embargo, también es verdad que, por lo menos en mi caso y de otras muchas personas que he conocido después, del gremio de recursos humanos o incluso reclutadores, el hecho de estar en contacto con el mindfulness ha potenciado nuestra compasión también. Nos consideramos personas un poquito más compasivas.
¿Cuál es la explicación? ¿Le puedes explicar a la audiencia incluso como candidato puede pasar lo mismo? ¿Puedo ser más compasivo conmigo mismo? Mira, hay muchos estudios que se han hecho sobre el impacto que tiene la práctica de mindfulness en las personas. Piensa que estos programas de entrenamiento se desarrollaron hace 40 años en la Universidad de Massachusetts y han sido ampliamente estudiados, ¿no? Pero la mayoría de los estudios evidencian impactos en tres grandes ámbitos de la vida de las personas. Uno sería el ámbito del bienestar, como tú decías, ¿no? O sea, el practicar mindfulness permite promover la salud a nivel físico y a nivel psicológico. Reduce el estrés, reduce también una serie de síntomas físicos que están asociados al estrés, pues la tensión, los problemas gastrointestinales, temas de insomnio, temas de alteraciones variadas que están asociadas al estrés. Ese es un gran ámbito y puede ser una motivación, en mi opinión, importante para una persona que está pues, buscando trabajo, que a lo mejor nota que tiene una cierta ansiedad. Hay muchas personas que están experimentando ansiedad por la incertidumbre que estamos viviendo actualmente, ¿vale? No es un desdoro, como yo digo, es humano, somos humanos todos, ¿no? Y intentar practicar esto puede ser una acción de autocuidado, ¿vale? Algo que yo hago para cuidarme, para cuidar mi salud, tanto física como psicológica. Otro gran ámbito en el que se observan efectos es en el ámbito de la atención y de la eficacia personal, ¿vale? Es evidente que si yo consigo prestar más atención a lo que está pasando en el momento presente, voy a cometer menos errores, voy a fijarme más, voy a ver más cosas, no se me van a escapar cosas que están apareciendo porque tengo más conexión con lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido probablemente pueda ver con más claridad oportunidades que a lo mejor no vería si no estuviera más presente en lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero el último ámbito, y tiene que ver con lo que tú decías, hay muchas evidencias de que la práctica de mindfulness, por un lado, disminuye la agresividad, la hostilidad y favorece la empatía, que es la capacidad de conectar, de crear vínculos con otras personas. Y eso es lo que también hace que en un momento dado, a medida que la gente va integrando esta forma de estar presentes en sus vidas, pues también son capaces de empatizar y de sentir compasión por los demás, porque también vemos al ser humano que está delante y vemos al ser humano que está sufriendo y que a lo mejor necesita ese trabajo, pero aunque es verdad que hay cada vez más personas que lo practican y es probable que un entrevistador sea capaz de ver lo bueno que hay en esa persona, independientemente del nerviosismo que tenga o a lo mejor de lo desestabilizado que esté, y creo que los buenos entrevistadores son capaces de verlo. También creo que en muchos trabajos pues hay cualidades importantes que son cualidades relacionadas con el ser, con la posibilidad de mantener la calma, de mantener la estabilidad, de mantenerse presente, con una presencia lideradora también, incluso en momentos de dificultad, ¿no? De ahí el interés de que cada persona pueda desplegar esas cualidades que todos tenemos, ¿vale? Yo, por preguntarte algo también, digamos, ligado con la preparación de las entrevistas, que es un concepto que en Play Empleo, Silvia, pues vamos, estamos casi evangelizando, diciéndole a todo el mundo que prepare las entrevistas. ¿Cómo podemos? La pregunta es un poco rara, ¿eh? De hecho, relacionar estos dos temas, mucha gente me dijo que podía ser algo que no surgiera, pero yo creía que sí y me estoy convenciendo de que es así. ¿Podemos preparar una entrevista de trabajo con algún ejercicio de meditación? Claro. Yo desde luego, cuando tengo que hacer algo, bueno, que supone un reto o que me saca de mi zona de confort o algo que es importante para mí, ¿no? que tiene importancia y que quiero que salga bien, pues una forma de prepararme es meditando un rato o haciendo una práctica que me permita anclarme en mí, que me permita
reconocer lo que estoy sintiendo en relación a eso que voy a hacer y darle un espacio. Pues si tengo nervios, a lo mejor le voy a dar un espacio a esos nervios y voy a respirar con ello, ¿no? Y en cualquier caso me voy a permitir asentarme un poco en mí, ¿sabes? Y al final esa es la propuesta de mindfulness, es cómo puedo estar presente en ese momento, en lo que está ocurriendo, con lo que hay, y el poder hacer, pues no sé, unas respiraciones conscientes antes de una entrevista, el poder hacer una pausa, no llegar pillado, no estar preparando hasta el último momento, ¿no? También soltar un poco y confiar en que lo que va a emerger es lo que tiene que emerger, ¿sabes? Porque eso permite también, para mí hay una cosa que es muy importante, que es la posibilidad de estar presentes desde el corazón, en el sentido de lo que es auténtico en nosotros, ¿no? Sin pretender que las cosas son de otra manera, porque desde el corazón es donde realmente todos somos hermosos y todos somos auténticos y donde hay belleza, ¿sabes? Y todos tenemos un corazón. Me encanta que lo hayas dicho, porque yo siempre le digo a todo el mundo que intente ser genuino, que es el mismo concepto. No intentemos ser la persona que no somos. Muy bien. También es verdad que se tiende a asociar el mindfulness con un montón de cosas que no son el mindfulness. De hecho, yo soy coach certificado y cuando a veces veo que hay gente que dice que es coach, pienso, lo que está diciendo no es coaching, ¿no? El mindfulness se ha confundido a veces con otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, realmente el trabajo de mindfulness aplicado a algo como buscar trabajo, que también es algo serio, cuesta, es duro. ¿Es fácil meditar? Hago un curso de mindfulness y seguro que me empieza a salir muy bien. ¿Cuál es el mensaje realista de los que quieran empezar a hacer algo de mindfulness en sus procesos de selección? ¿Va a ser duro? Sí, es una buena pregunta. Mira, yo llevo más de 10 años facilitando cursos de mindfulness y anteriormente yo tenía ya una práctica meditativa personal desde hace 20 años, ¿no? Es decir, que no es algo que he improvisado últimamente. Pero es verdad que mindfulness ha adquirido mucha popularidad en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Cuando yo empecé hace 10 años, cuando decías mindfulness, la mitad de la gente te decía ¿mind qué? No era una palabra que estuviera en el lenguaje común. Ahora yo lo veo un poco, no sé, como ocurría antes con el coaching. Tú decías que eres coach, no sé, hace 20 o 30 años, cuando empezaba el coaching y empezó a hacerse de moda, de repente dabas una patada y salían coaches de debajo de las piedras, ¿no? Hasta que luego la gente empezó a entender que, bueno, pues que un coach requería una formación, que no era algo que se improvisaba, que no era coach cualquiera y que requería unas habilidades y una metodología el hacer un proceso de coaching, ¿no? Yo diría que el hecho de entrenar mindfulness requiere también una metodología y requiere el que la persona que lo va a facilitar tenga una experiencia y sobre todo tenga una práctica personal, ¿vale? Y lo que yo veo últimamente es que en los últimos años es que ha habido una proliferación de ofertas de cursos de mindfulness que no siempre se dan con unos criterios o un rigor o una calidad incluso adecuados, ¿no? se lo ha confundido con cosas que no son absolutamente, como un movimiento estético, por ejemplo. Exacto, lo hablábamos antes, ¿no? Entonces, yo recomendaría a cualquier persona que le interese este tema y que lo quiera integrar y que quiera eventualmente explorarlo, que investigue, que se informe y que vea un poco cuál es el espacio desde el cual una persona le propone una formación de mindfulness, ¿no? Qué formación tiene, qué experiencia tiene, qué práctica personal tiene. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que decir que, a ver, mindfulness tiene unos efectos probados y para mí es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de estar presente y para mí es una disciplina de desarrollo de la conciencia en el sentido de entender mejor quiénes somos, qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? Habiendo dicho esto, no es la panacea universal, es decir, el mindfulness ni va a traerte un trabajo, ni va a traerte una pareja, ni va a hacer que en tu vida pasen ciertas cosas, ¿no? Lo que sí te va a ayudar es a
navegar mejor, ¿no? Lo que te ocurra, a navegarlo con más conciencia, con más posibilidad de mantener el equilibrio. Hay una frase famosa que es: practicando mindfulness tu vida no va a ser un lago tranquilo, va a haber olas, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero vas a tener una tabla con la que poder surfear esas dificultades, ¿vale? Entonces, yo lo veo más así, como algo que una participante de un curso dijo: para mí mindfulness es como caminar por la vida con zapatillas, ¿no? Como con la comodidad y la suavidad que te dan unas zapatillas. Va a haber piedras, va a haber subidas, va a haber momentos escarpados, ¿no? Pero vas a tener una mayor suavidad a la hora de relacionarte con eso. Es verdad. Un último comentario, una última pregunta antes de que entren las preguntas de la audiencia. Sí que es verdad lo que decías de que no es la panacea, pero te aseguro que cualquier persona que expande su contexto y toma mucha conciencia de quién es, qué es lo que está pasando, cómo están siendo los procesos de selección, a qué ofertas estoy aplicando, en este ámbito es muy potente. En otros ámbitos de la vida en general también, pero la consciencia de uno mismo ganada con esta herramienta o con cualquier otra disciplina siempre es valorable. De hecho, últimamente hay algunas empresas que están proponiendo un término inglés que se llama bootcamp, que es como una especie de concentración para que las personas tomen conciencia a la hora de buscar trabajo y se preparen. ¿Es similar a un retiro de mindfulness? Sí, ahora cuando estabas hablando de esto me ha venido otra razón por la cual puede ser útil la práctica de mindfulness a la hora de buscar un trabajo, y más en este momento, ¿no? Por el cambio, por la disrupción que hay, ¿no? Es porque cuando hay un cambio y hay una búsqueda de trabajo, muchas personas tienden a buscar en lo mismo que ya hacían, ¿vale? Cuando en realidad a lo mejor ni siquiera eran felices en aquello que hacían, y porque lo habían hecho muchos años no quiere decir que lo tengan que seguir haciendo. Y una de las cosas que suceden a veces cuando uno entra en un nuevo trabajo, a mí me ocurrió, por ejemplo, es darme cuenta de que en realidad ese no era el trabajo que yo quería. Y darme cuenta de que en realidad me metí en ese trabajo por las malas razones, y que si hubiera hecho quizás una indagación más profunda me hubiera dado cuenta de lo que realmente quería, y de que la mejor forma de alguna forma de alinearme con lo que yo quería no era buscar el mismo tipo de trabajo que yo ya había hecho, sino hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Eso me ocurrió en un momento en el que cambié de trabajo después de haber pasado unos años trabajando como independiente, como consultora, y volví al mismo tipo de industria en el que trabajaba con anterioridad, por una serie de razones que en realidad la respuesta no era volver al tipo de industria en el que estaba, ¿no? Y luego a raíz de eso fue cuando cambié de vida y empecé a facilitar formaciones de mindfulness después de formarme, etcétera, ¿no? Y me di cuenta de que correspondía más a lo que me interesaba, a lo que me movía, a cosas que yo podía hacer, ¿no? Entonces, un proceso de mindfulness o un retiro, por ejemplo, puede ser una manera de que una persona conecte realmente, ¿no? Con qué es lo que está pidiendo ser expresado en este momento, qué es lo que sé, qué es lo que he aprendido en el pasado, pero a lo mejor hay otras maneras en las que ahora puedo expresar mi talento, mi potencial, que no necesita ser lo mismo en el mismo tipo de contexto, y el verlo con más claridad puede permitir una mayor creatividad a la hora de ver cómo puede expresarse esto de una forma diferente. Y de hecho hay un estudio muy interesante que relaciona mindfulness con la posibilidad de tener más creatividad y de tomar lo que se llaman decisiones insight, ¿no? Que no son procesos de decisión racionales, sino procesos más relacionados con la intuición, con lo que sabemos que está ahí, pero que muchas veces no escuchamos, ¿no? Porque no estamos suficientemente en conexión con eso que se está moviendo a un nivel profundo. Y para mí eso es un poco lo que se hace en un bootcamp, ¿no? Típicamente es conectar a las personas con lo que realmente quieren en ese momento, quitando las capas de lo que debería, de lo que ya hice, de lo que creo que soy, de lo que mi mujer o mi marido o mi padre o mi madre querían, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? La mayoría de las personas, como dices, perdona que te he cortado por el retorno, emprenden un cambio en su carrera que se gesta durante sus vacaciones normalmente.
Entonces, pues bueno, es una forma, es lo que tú dices, es muy interesante como conectar con nuestra esencia abre muchas posibilidades. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la primera pregunta. Cuando me entrevistan varias personas a la vez, la verdad es que me siento intimidada. ¿Me puede o realmente me puede ayudar el mindfulness? Lo que decíamos antes, ¿no? Si Eva siente que está intimidada, puede anclarse, puede tomar unas respiraciones y puede hacer una pausa y manejar esa emoción que está sintiendo, ¿no? Y el sentirse intimidada está un poco relacionado quizás con miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo manejar ese miedo que surge y establecer una relación diferente con esa entrevista en la que hay varias personas? Muy bien. Vamos a ver si hubiese alguna pregunta más. ¿Hay alguna anécdota o algo en relación al mindfulness que quieras compartir con nosotros? ¿Algún caso que consideres que puede ser ilustrativo? Yo, por ejemplo, contaba a veces anécdotas Bueno, la verdad es que la mayor parte de las personas que vienen a un curso MBSR como los que yo facilito vienen con una intención y con una motivación, ¿no? Algunos vienen porque quieren aprender a meditar o porque quieren estar más presentes en su vida, pero muchas personas vienen porque están en momentos de su vida en los que hay dificultades o en los que tienen que tomar una decisión o en los que no acaban de estar cómodos, ¿no? Y lo que se ve es que en ese proceso de 8 semanas que dura un programa de entrenamiento, hay un porcentaje muy alto, más del 80% de las personas toman decisiones que suponen un cambio en su vida, ¿no? O eso les ayuda a tomar una decisión que les hace sentirse más cómodos con su vida. Y eso es interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que por lo menos a mí me parece que nos ha dado una serie de herramientas y de visión de cómo enfocar una entrevista, un proceso de selección desde el punto de vista de identificarnos con quiénes somos, tener muy claro cuál es nuestro contexto y practicar la presencia absoluta pues, en las entrevistas y en el proceso de selección en general. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, creo que ha sido una gran aportación y hasta la próxima. Gracias, Óscar, por invitarme. Gracias.